Bienvenido Sandino Primera, quien está con nosotros. Hoy está cumpliendo años nuestro amado Ali Primera. Y qué bonito es poder decir que Ali ha venido tomando fuerza y sigue tomando fuerza, y ese empuje, esa canción necesaria que él representó, hoy sigue teniendo una vigencia fundamental en el pueblo venezolano, Sandino. Sí, bueno, para mí una de las razones más claras, pues, más allá que uno pueda filosofar al respecto y conversar de manera poética, etcétera, etcétera, es el hecho de que el meollo del problema por el cual Ali asumió la canción, ¿no?, el arte como herramienta para la organización popular en torno a una victoria electoral que nos condujera a Venezuela a la transformación cultural, a un proceso de continuar, ¿no?, el proceso de independencia que se había perdido desde el año 58, ya se había perdido desde antes. Un proceso de independencia de este país, y Ali estaba buscando, bueno, lograr eso a través de la organización popular y de una victoria electoral de la izquierda en Venezuela. Ali utilizó la canción como herramienta para eso, para ese llamado, y el meollo del problema hoy por hoy no se ha resuelto. Toda la conversa anterior que aquí hubo en el programa, de una u otra forma denota que nosotros todavía seguimos en ese proceso de independencia, ¿no?, en lo concreto, en lo material, el tema del alimento, la medicina. Como eso no se ha resuelto, sigue la canción de Ali también muy vigente, sigue muy pertinente, es muy coherente, nos sigue animando a seguir avanzando, porque lo que también es verdad es que hoy más que nunca estamos transitando hacia un proceso de independencia, de soberanía. Ahora, en medio del contexto en el que estamos, ¿qué representa Ali Primera para el pueblo venezolano? Porque Ali levanta las banderas del pueblo, acompaña al pueblo, le da aliento al pueblo, y sin duda este es un momento en el cual el pueblo necesita de ese aliento de Ali Primera, de ese alimento al espíritu. Sí, definitivo. Bueno, nuestro ritmo, ¿no? Ali, muy consciente de este papel, de lo que significa la música como expresión artística, los tambores, el cuatro, distintos elementos que están en distintas partes, ¿no?, rincones de nuestro pueblo. Te vas a los Andes, te vas al oriente, te vas al centro, etcétera, etcétera, y él reunía todos esos elementos, ya que aquí estaba el rock and roll, aquí estaba, bueno, una cantidad de expresiones musicales, artísticas también, el cine extranjero, todavía bueno, es una realidad, ¿no? Claro. Tú ves las salas de cine, qué películas están pasando. Claro. Tú ves la ropa, los zapatos de los muchachos que están aquí, los camarógrafos, las mismas cámaras, ¿de dónde vienen? Así entonces, Ali sabía eso, Ali estaba claro de eso. Entonces, bueno, él tenía que reforzar los elementos que provenían de este territorio, que estaban naciendo y que se habían transformado en este territorio, en este país. Y Ali, bueno, utilizó todo eso para realzar nuestra identidad, para darle fuerza y subir nuestra autoestima pisoteada por toda esta invasión del arte, pues, cultural. O sea, ahora, esta invasión cultural no ha podido con Ali. Ali no se mantiene vigente. No, ni podrá, difícil. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Bueno, porque tampoco somos tan pendejos. Tampoco es que estamos por el piso llorando sin que hemos perdido nuestras raíces. Tampoco es que hemos perdido nuestra identidad. Está golpeada, está herida. Pero a nosotros nos gusta sentirnos, es como cuando vemos un partido de béisbol, así sea en China, en Japón, en Estados Unidos, y uno ve un venezolano, uno se siente alegre. Claro. Ahí estamos nosotros rompiendo la liga. Estamos vibrando. Bueno, a nosotros nos gusta reconocernos en aquello que se parece a nuestra abuela, a nuestro abuelo, a nuestro tío, al vecino, a la casa. Claro. del campo donde íbamos de vacaciones, por poner un ejemplo, ¿no?, de donde provenimos. Nosotros nos gusta parecernos, y Ali definitivamente es una figura que resaltó mucho de todo ese movimiento de artistas, ¿no? Está César Regifo, Aquiles Nazoa, etcétera, etcétera. Un grupo importante de artistas que realzaron nuestro tema identitario, histórico, social, y Ali, bueno, hoy por hoy, como tú lo decías, en Salvador, imagínate una canción de un campesino nacido en Coro, criado en Paraguaná, hoy por hoy es el segundo himno en un país centroamericano.
Y así sucede con muchas canciones de Ali en muchas partes del mundo. Eso nos llena de alegría, nos llena de orgullo, ¿no? De dignidad. Y eso nos hace sentir bien. Sandino, pero no ha escapado también de la violencia de estos partidos políticos y de estos dirigentes agresivos que no tienen una oferta para el país, pero que están fomentando la violencia. Allá en la tumba de Ali han acontecido algunos movimientos en los cuales se ha ultrajado o ha tratado de ultrajar la tumba de Ali. Lo que han hecho más bien es potenciarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Creen que maltratando la figura de Ali, están dañando la figura de un partido político específico, de un gobierno específico. No han entendido que les guste o no, Chávez cantaba Ali porque Chávez ha sido el presidente que más se ha parecido a nosotros como gente, como pueblo, ¿no? Que dice grosería, que echa chiste, que habla de que tenía diarrea en plena cadena, ¿sabes? Habla como cualquiera de nosotros, claro. Eso era Chávez. Claro. Y Chávez cantaba Ali porque Chávez venía del seno del pueblo. Y por eso bueno, imagínate, Chávez con el gobierno, que imagínate la capacidad de difusión comunicacional que tiene como cualquier gobierno de cualquier país del mundo, al hablar de Ali, eso se proyecta con más fuerza. Y la figura de Ali se proyectó con más fuerza, pero Ali siempre ha estado en el seno del pueblo, creyendo, digamos, dañando, destruyendo la figura de Ali allá en el cementerio. Varias veces sucedió, más de 3 veces ha sucedido. Creyeron que estaban lastimando, dañándola simbólicamente a un partido, y no sabían que se dañaban ellos mismos. Nos dañamos a nosotros mismos, porque Ali siempre lo fue y seguirá siendo el defensor de la dignidad de nosotros como pueblo. No era un demagogo, él no estaba jalándole mecate a nadie. Él estaba hablando de la dignidad de un pueblo y de que era necesaria la unidad popular. Y se pudo haber hecho millonario, ¿no? Si se hubiese entregado a la industria cultural, y nunca se entregó a la industria cultural. Tenía talento para eso. Claro, pero no lo hizo. Ahora, es importante porque coincide el cumpleaños de Ali, que Ali está más vivo que nunca, porque eso es así como la muerte simbólica en algunos personajes. Por ejemplo, ¿quién puede decir que Chávez está muerto? Tú sales para donde tú pongas la vista. Hay un carro, un edificio, una obra, un niño con una canaimita y un montón de historias de gente que recuperó la vista y que ha sido atendida por la Revolución Bolivariana, y esa es la obra de Hugo Chávez. Lo mismo pasa con Ali I. Así es, definitivamente. La canción de Ali está en todas partes, de oposición, afectos al gobierno, neutrales. Yo he estado en bodas. Así, una vez me acuerdo a Servando y Florentino fueron a cantar en una boda en Zulia, una boda, como dicen los panas por ahí, chiquiluki, todo bien montado, bellísimo, y se veía que estaban en condiciones bien favorables económicamente, los que se estaban casando, era evidente, y aún así el chamo que se estaba casando, el novio, el esposo ya, cuando mi hermano me invitaron para cantar junto con ellos una canción de Ali, del chamo con los ojos aguados, la familia toda, emocionada. Eso nos sigue demostrando lo que nosotros ya sabíamos. Eso no importa de qué sector social tú pertenezcas. Hablar de nuestro país es un tema de todo lo que amamos este territorio, este ambiente, este clima, esta historia. Y Ali es parte definitivamente de nuestro proceso histórico, social, pasado, presente. Bueno, la cadena se consumió mucho del tiempo de esta entrevista que teníamos planificado, pero además la cadena también incluyó a Ali, eso es importantísimo. Una propuesta que teníamos era convertir este 31 de octubre en el Día Nacional de Ali I, y que por decreto todas las alcaldías y gobernaciones tuvieran que hacer en las plazas públicas un gran movimiento cultural de Ali que representa a los venezolanos. Esa era una propuesta que teníamos nosotros cuando recientemente estuvimos en el Ministerio de Comunicación e Información, pero eso tiene que pasar, porque hay una invasión cultural con el tema de Halloween, y resulta que nosotros tenemos esa bandera tan maravillosa que puede hacer Ali I para contrarrestar ese elemento, ¿no? Totalmente, no es de ahorita, no, el tema de Halloween es viejo. Yo, bueno, todos hemos sido estúpidos, hoy soy un poco menos estúpido. Correcto. Es decir, en algún momento hemos aprovechado Halloween para disfrazarnos de chavaina. Claro. O sea, no estamos con esos purismos. Pero con eso quiero decir que eso tiene mucho rato, y nosotros nos hemos retardado en acciones concretas, más allá de las ideas, de los planes, nos hemos retardado en acciones concretas para fortalecer nuestro proceso cultural, de fortalecimiento cultural de nuestra identidad. Ali es un elemento que sería maravilloso, ¿no?
seguir abonando ahí, cultivando para que los 31 de octubre, en vez de estar cayendo de golpe a la auyama, preparemos arepas de auyama, cantemos las canciones de Ali, disfracémonos de algún personaje de las canciones de Ali, hablemos sobre Ali, porque hablar de Ali, hablar de todo eso, es un proceso histórico social. Y hablar de Venezuela. De Venezuela, así. Sandino, te agradezco inmensamente que hayas compartido con nosotros y que estés aquí en este programa especial. Nosotros tenemos que despedirnos por razones de tiempo, pero se van a quedar muchos temas. Yo creo que a Sandino le sale regresar aquí, no al programa especial o cualquier otro espacio en el cual conversemos en profundidad de esa necesaria profundización en el arraigo cultural de Venezuela y cómo potenciar estas tradiciones a través de la Asamblea Nacional Constituyente, porque él también es constituyente.